de colores se visten los campos en la primavera. En la clase anterior, quisimos dejar bien claro lo que es la finalidad de Cursillos de Cristiandad y cómo nace esa finalidad desde la mentalidad y desde el carisma. No es algo extraño, no es algo superpuesto, sino que es algo que es pues una finalidad que era necesaria para darle vitalidad, para darle eficacia a ese carisma derramado en los iniciadores. El tema de hoy le vamos a llamar Urge una nueva evangelización. Urge una nueva evangelización. Esto es un poquito como tomando dos ideas muy claras, la de San Pablo, que dice, el amor de Cristo nos urge, el amor de Cristo nos está como ¿qué le diría yo? Como atizando ahí la conciencia para que hagamos algo por la evangelización. Uno, urge. Y San Pablo lo decía, el amor de Cristo nos apremia, decía él. Y una frase que popularizó el gran Papa Juan Pablo II, ¿verdad? De evangelización nueva evangelización. Quizá vale la pena, vamos a leer el texto bíblico. Me imagino que ahí tienen todos su Biblia para que podamos leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Si alguien lo quiere leer, le escuchamos. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener como un marco de referencia este texto que hemos escuchado de Mateo 13, del 1 al 8. El Papa, les decía, el Papa Juan Pablo II fue el que popularizó esta frase de nueva evangelización.
y lo hizo de una manera más directa y más fuerte en el año de 1992. ¿Se acuerdan ustedes que vino a Centroamérica y a el Caribe y fue a República Dominicana a celebrar los 500 años de evangelización en América Latina? Y fue ahí donde dejó plasmada ya como oficialmente esta frase de necesitamos una nueva evangelización. No necesitamos un nuevo evangelio. El evangelio de Jesús es eterno, es palabra de Dios. Ese no se puede cambiar. Y muchas cosas que Jesús nos dejó no se pueden cambiar, pero sí se puede cambiar la acción de evangelizar. Entonces hay que dejar claro, ¿verdad?, que no es un nuevo evangelio. La nueva evangelización más bien quiere dar respuestas nuevas a las situaciones nuevas de la sociedad actual. Ese es como, ¿qué le diría yo? Como el fin de la nueva evangelización. Es como un pequeño, ¿qué le diría yo? Como una pequeña introducción para que entendamos lo que va a ser la nueva evangelización. Esta nueva evangelización es para las naciones ya evangelizadas, ¿no? Aquellas naciones que solo se cristianizaron, así como sucedió aquí en América, ¿verdad? Que los misioneros pues vinieron, bautizaban a la gente, pero hasta ahí. No estoy diciendo que hicieron mal, no, de ninguna manera. Hicieron un gran bien. Lo único que faltó, la evangelización. Entonces podríamos decir que nuestras tierras y muchas naciones también de Europa, porque también para Europa les pidió el Papa Juan Pablo II que se llevara una nueva evangelización. Pues las naciones fueron cristianizadas, pero sus adelantos, la evolución del pensamiento les llevó a paganizarse, Podríamos decir que aquí es donde en nuestro pueblo, en nuestros países, es aquí donde cobra realidad lo que hemos leído en el Evangelio de San Mateo. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice que una parte de la semilla cayó por el camino. El camino está endurecido, está apelmazado, el camino está duro y la semilla se queda en lo superficial, en la superficie de la tierra, no penetra. Y esto pasó también con la cristianización que trajeron muchos evangelizadores, ¿verdad?, que no penetró. Bautizaron a un montón de gente, pero no hubo la penetración de la fe, no hubo la profundización de la fe. Y por eso se dice que la semilla quedó como el trigo en el camino que nos habla Jesús. También nos hablaba de que una parte de la semilla cayó entre piedras, ¿verdad? Que no tenía muy poquita tierra, quizás salieron unas hojitas, pero se murió. Y esto nos pasó a nosotros en la evangelización.
hubo un poquito de alegría, pero la semilla no echó raíces y la plantita se secó y se murió. Otra parte, dice la palabra de Dios, que cayó entre espinas. Y Jesús lo explica muy bien en otro evangelio, no en el de San Mateo, o después lo explica también. Dice que los afanes de la vida, dice, esto de la semilla que cayó entre las espinas, son aquellos, dice, que los afanes de la vida sofocan a la plantita y no la dejan desarrollarse. En este tiempo y en esta época y en nuestros pueblos, pues los afanes de la vida, nos decía el documento de Puebla, son, decía, los ídolos de la sociedad actual, el ídolo del poder, el ídolo del tener, el ídolo del placer. El poder, nadie quiere servir, todos quieren tener poder. Y a veces hasta en la iglesia se da cuenta uno con los famosos consejos pastorales, ¿verdad? Que prácticamente es como antes, ¿verdad? No sé si ustedes vivieron esa época de política de Guatemala, donde habían como dos partidos, ¿verdad? Y era el PR y el MLN, ¿verdad? El MLN que supuestamente representaba a la derecha y el PR a la izquierda, ¿verdad? Y así un tiempo estaba uno, después lo bajaban, ponían otros, y yo creo que también así se ha manejado muchas veces los servicios, los que tendrían que ser servicios en la iglesia. Pues el poder, el tener ha matado los frutos de la evangelización primera. El tener, nadie quiere ser pobre. Y ser pobre no es ser miserable, no es ser indigente. Ser pobre es saber valorar que las cosas de este mundo nos sirven para este mundo, no para la vida eterna, para la vida eterna. Y eso lo decía muy bien el Papa Juan Pablo II. Él decía, las cosas de este mundo, el dinero, los bienes materiales, te van a servir para este mundo. Para la vida eterna, solo te va a servir lo que atesores en tu corazón. Entonces, eso son las semillas que cayeron entre las espinas, ¿verdad? Y esta sociedad que está ansiosa de poder, ansiosa de tener, ansiosa de placer. Y el placer no lo reduzcamos nada más a ¿qué les diría yo? A lo sexual, ¿verdad? Ay, sí, el placer. No, también es placer cuando yo, ¿qué le diría? Gasto grandes cantidades de dinero para darme banquetes, pero soy incapaz de compartir con el hermano que está a la puerta de mi casa. Y esto fue lo que le pasó a aquel don Epulón, ¿verdad? Él no se fue al infierno por ser rico. Él se fue al infierno por ser egoísta, porque no quiso compartir ni siquiera, dice el Evangelio, ni siquiera los huesos que tiraba a la basura con Lázaro. Este es el placer, se daba grandes banqueteadas, dice. Pues esto significa
la semilla que cayó entre espinas. Esa es la realidad que tenemos en nuestros pueblos también. Y otra parte dice que cayó en tierra buena. Y voy a hacer referencia, pero no es eso lo que nos interesa. Cayó en tierra buena y las plantitas dieron fruto, el 30, el 60, el 100 por 1. Y estos porcentajes de 30, 60 y 100, pues el Evangelio nos lo pone para decirnos que Dios no nos pide igual producción a todos. Nos pide lo que humanamente podemos hacer. No te va a pedir cuentas de como se las va a pedir al Papa, menos como me las va a pedir a mí. A cada quien le va a pedir de acuerdo a su estado de vida y de acuerdo como se medita también de una manera bonita en Cursillos de Cristiandad, de acuerdo a los talentos que nos dio. Entonces, esa es la gran realidad que estamos viviendo, ¿no? Una semilla que fue tirada, que fue lanzada con muy buena voluntad. Y este es el peligro también, y quizás sería bonito que lo reflexionáramos también aquellos que somos crucistas de cristiandad. Este es el peligro de aquellos que no queremos hacer el precursivo. Aquellos que no queremos preparar el corazón del dirigente con un auténtico y verdadero precursivo. Y por eso es de que decimos, ¿y qué será que ya los cursivos no funcionan? ¿Y qué será que los cursivos ya no son eficaces? Ah, es que hay que hacer como antes que nos maltrataban. No, hay que maltratar, hay que maltratarlo, pero no vayamos a creer que eso es la eficacia del cursillo. La eficacia del cursillo va a estar en un auténtico y verdadero precursillo, que es lo que va a preparar el corazón para que se reciba la semilla. Y esto lo vemos en la experiencia propia, especialmente los pueblos campesinos, ¿verdad? Los campesinos, los que tenemos raíces campesinas, sabemos esto. El buen agricultor, el buen campesino prepara la tierra para poner la semilla. Esto es aquello, pues, lo que estamos diciendo de cómo a veces se bautizó, pero no se evangelizó. Se hacía gente, ¿verdad? Se hacía cristiana la gente, y también no estamos diciendo que no sirve, ¿verdad? Lo que hicieron los evangelizadores de la primera hora. Claro que fue bueno. Era como la respuesta de la iglesia al momento. Ahora nos está pidiendo esta sociedad una evangelización auténtica y verdadera. Sacramentalizamos, pero no evangelizamos. Mire cuánta gente bautizada que nada que ver su vida como hijo de Dios, como hija de Dios. Un montón de gente se casa, por ejemplo, y mire,
montones de divorcios también, montón de gente se confirma. A mí me dio risa una vez que yo estaba en un pueblo donde se confirmaban bastantes jóvenes. Cada jornada de confirmaciones era de 1,000, 1,500, 2,000 jóvenes. Bueno, pues los dividíamos y preparábamos bien todo. Pero como el templo ahí es grandísimo, se nos llenaba también de palomas, de estas palomas de Castilla que le llamamos por aquí, y aquello era terrible. Y un día llegó un sacerdote ya grande y me dijo, ¿y cómo estás? Aquí contento, le dije. Y lo llevé a ver el templo y me dijo, ¡hala, qué montón de palomas! Sí, le dije yo, sí, esto está tremendo aquí. ¿Sabes qué hacer? Me dijo, decirle al obispo que te las confirme, me dijo. Y, ¿cómo está eso? Le digo, sí, me dijo, ¿te has dado cuenta que se confirman un montón y se van de la iglesia? Me dijo. Y eso me dijo que hiciera con las palomas para que se fueran de la iglesia. Y es fruto de eso, ¿verdad? Que no evangelizamos. Se confirma el montón de jóvenes, miles de jóvenes. Y se van de la iglesia solo por cumplir un requisito. Pero esto no es culpa de ellos, es culpa de cómo ha sido nuestro método de evangelización. ¿Sabe cómo dicen en un pueblo las mamás o los papás a los hijos para que se confirmate, porque si no, no te vas a poder casar? Entonces, a ellos no les interesa ser testigos de Cristo. A ellos no les interesa confirmarse para defender y para difundir la fe. A ellos les dicen, bueno, es que dice mi papá que no me voy a casar. No, no es eso. Por eso es urgente una nueva evangelización. Ahí vemos una religiosidad popular preciosa, bonita, que tendríamos que evangelizar. Yo les cuento de lo que yo vivo, ¿verdad? Y yo estoy en un templo que no se le llama parroquia, se le llama capellanía. Pero aquí todos los días son cantidades grandes de gente y más este mes de enero. Ayer era ya después a partir de 2022, comenzamos ya con una procesión presencial, pero fue de veras exagerada la cantidad de gente. Aquí hay gente que, bueno, yo sé que en otros pueblos me van a decir los de Esquipulas o los de Chantla y todo eso, ¿verdad? Aquí hay gente que viene al templo y entra de rodillas desde la entrada del templo hasta donde está la imagen de Jesús de la Buena Esperanza. Y aquello, mire, es una cantidad de veladoras que yo le digo a los que colaboran aquí, les digo, miren, vamos dando tiempecitos nada más para que estén las veladoras encendidas y vamos sacándolas, casi también a ellos por turno las vamos poniendo, ¿verdad? Porque es una religiosidad popular que si la dejamos solo así, se va a quedar nada más en eso y no va a ser una gran oportunidad de evangelización. Entonces, todo eso necesita evangelizarse, porque si no, vamos a llegar ¿qué le diría yo? A 20 años, 30 años, y esta sociedad va a seguir igual. En Aparecida hay un análisis de la realidad precioso, y dicen los obispos ahí
¿cómo es posible? Dice, ¿cómo es posible que nos llamemos el continente más católico, pero es el continente donde se dan más injusticias sociales, más explotación, más discriminación? Nos llamamos un continente grandemente católico y nos estamos matando. Hay guerras internas por cualquier lugar. Nos llamamos el continente católico, grandísimamente católico, y se muere la gente de hambre. Aquí en Guatemala nos llamamos católicos. Y mire qué grandes cantidades de gente en las procesiones de Semana Santa, por ejemplo. Yo les ponía el ejemplo de ayer aquí donde yo estoy. Una cantidad, pero enorme de gente. Yo tengo la costumbre de que a mí me gusta ir a las procesiones y voy caminando ahí con toda la gente. No me gusta cargar, eso sí, nunca lo hice en mi vida, ni lo voy a hacer. Pero sí quiero que me lleven cargado a mí a enterrarme cuando me entierren ahí. Si vienen ustedes, ahí me cargan ustedes. Pero yo aprovecho para ir platicando con la gente, para ir diciéndoles cómo están, para ir saludando a los niños, en fin, aquellos, yo trato de ser un tiempo de relacionarme y también una labor de pasillo para poder lanzar un plan evangelizador. Entonces la religiosidad popular necesita mucha, pero mucha evangelización. Entonces, esto lo vemos como un diagnóstico de la realidad. Tenemos que saber a dónde vamos a evangelizar. ¿Cómo debe ser esa nueva evangelización? Yo pienso que una nueva evangelización tiene que comenzar por ser, y esta palabra les va a sonar a ustedes, tiene que ser una evangelización vivencial, ya no aquello de memoria, no, tiene que ser una evangelización vivencial, que yo transmita la alegría del evangelio porque lo estoy viviendo, porque de veras me ilusiona, me entusiasma, llevo con alegría esta tarea de evangelización. Ya les decía, en este mes yo he tenido unas jornadas larguísimas de dirección espiritual, de confesiones, noches largas, pero yo digo, bueno, yo tengo que morirme desgastado, no oxidado. Y ese quizás ha sido el gran defecto de muchos hermanos cursillistas, que prefirieron oxidarse sin hacer nada que desgastarse al servicio del evangelio. Entonces tiene que ser una evangelización vivencial que transmita la vida, no que transmita conceptos, memorizante, aquello de que ¿se acuerdan del catecismo que le daban antes a uno? Eso era tremendo. Se aprendía uno un catecismito, no sé si ustedes lo usaron, de 73 preguntas. ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu puro, infinitamente perfecto, creador, soberano, Señor de todas las cosas. Y eso se le quedaba a uno. ¿Pero qué aprendíamos?
¿Qué aprendíamos de que Dios es un espíritu puro, infinitamente perfecto? Claro, yo lo fui asimilando ahora ya de grande, pero eso me lo grabaron a mí. Me hicieron que me lo memorizara. ¿Para qué crió Dios al hombre? Y era bonito, es que son conceptos preciosos, pero si me los hubieran enseñado con una catequesis actualizada, con una catequesis humanizante, aquello hubiera sido bueno. ¿Para qué crió ese hombre? Dios crió al hombre para que lo conociera, lo amara, le sirviera y mereciera así en el cielo la felicidad eterna. Y hasta el sonsonetío nos enseñaban los catequistas. Yo tuve una catequista, aquí una viejita brava. Ella no sabía ni leer ni escribir, pero se sabía el catecismo de memoria. Y así nos lo enseñó. Era muy buena gente, pues yo me acuerdo que un día nos llevó a sembrar arbolitos ahí alrededor de Catedral, aquí en Jalapa. Y sembrábamos el arbolito y después decía, hagámosle un cerquito aquí para que no. Bueno, está bien. Y una vez me puso a detener el palito así y ella le iba a dar con aquí le llamamos el mocho del asadón, ¿verdad? Así por el asadón aquí, le iba a dar ella. Y no sé qué me pasó a mí, lo moví y me dio en los dedos, aquí en la mano con el asadón. Y yo grité, ¿verdad? Porque me dolió. Cállate, patojo tonto. ¡Pum! Me dio en la cabeza también con el mismo asadón. Esa era la forma de enseñar de ellos. Pero eso ya no. Hoy se necesita, repito, una evangelización vivencial que nazca de la experiencia. Una evangelización profundamente bíblica. Y por eso algo que me gustó a mí de la guía temática fue eso, ¿verdad? Que quienes la actualizaron, la fueron actualizando y iluminada con la Sagrada Escritura. Una evangelización bíblica. Es que es el manual, podríamos decir, de la salvación de todo buen cristiano. Una evangelización bíblica. Y una evangelización, tercero, una evangelización testimonial. Testimonial. Hay quienes les da vergüenza, ¿verdad? Les da vergüenza contar su vida, contar las maravillas que Dios hizo en nosotros. Yo no sé si ustedes fueron hoy a la Eucaristía, o por lo menos la vieron por televisión o por internet, o por lo menos leyeron el Evangelio. Es el Evangelio del endemoniado de Gerasa. Y bueno, está toda la historia de cómo era endemoniado, cómo Jesús sacó el demonio de ahí, se metió entre los coches, ¿verdad? Y los coches se ahogaron. Y dice la palabra de Dios, y este es algo bonito para los cursillistas, no vayan a ser muy fundamentalistas también. Dice la palabra de Dios que el ya sano, el que era endemoniado, le pedía a Jesús, mira, Señor, llévame con tu grupo. Me voy con tu grupo. Mira, yo soy bueno para dar rollos. Yo soy bueno para... Ahí, llévame con tu grupo. Y Jesús le dijo, no, no. Y le dijo esta frase bien bonita, y ahí la encuentran ustedes en el Evangelio de hoy, ahí en su guía de lectura. Le dijo, vete
a tu casa, a vivir y vive con tu familia y cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti. Mire qué hermoso. Eso es testimonio. Cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti. Fíjese que no le dijo, mira, anda, compra un equipo de sonido y te vas allá a las esquinas del parque o a las esquinas del mercado y predicas, aunque no te escuchen. No. No le dijo, mira, ahí en el garage de tu casa, abrí el portón y formá tu iglesia. La iglesia de la flor del Sarón o la flor de muerto y un montón de cosas ahí. No, le dijo, vete a tu casa. Y ni siquiera le dijo, predica, no. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti. Vete a tu casa. A mí me agrada. Yo he tenido 3 experiencias bien bonitas aquí en mi pueblo, que desde que tenía 15 días de ordenado, me nombraron párroco de una parroquia de acá, de la ciudad de Jalapa, Sagrado Corazón, y ahí estuve 6 años. Ya con el tiempo me nombraron párroco de la parroquia más antigua de acá de Jalapa, que se llama Nuestra Señora del Carmen. Y recientemente, el año pasado, me nombraron acá para esta capellanía. Y en los 3 lugares, he tenido la dicha de encontrarme con gente con la que crecí aquí en mi pueblo, con gente con la que me relacioné de estudiante, de trabajador también, porque yo vengo de una familia obrera, no campesina, una familia obrera. Y ahí compartimos. Y qué bonito que eso les está ayudando a ellos para decir, Dios hace cosas maravillosas. Y por eso yo pienso que Jesús me está diciendo eso. Me dijo, mira, andate a tu casa, viví con ellos, viví con tu familia, con tus conocidos, con tu familia, y contales todo lo que el Señor ha hecho por ti. No tengan miedo, no tengan miedo de contar su vida pasada. Recuerden, la vida pasada sirve no para decirles, ay, qué bruto fuiste, ay, qué bárbara esta mujer, que hasta las balas le quería meter al marido y que no, no es para eso, sino para mostrar el poder de Dios que es capaz de transformar las vidas. Una evangelización testimonial. La evangelización también tiene que ser liberadora. Liberadora, una evangelización liberadora quiere decir que nos libere física y espiritualmente. ¿Cuántas veces estamos nosotros esclavos de actitudes que no son cristianas, de adicciones? Muchas veces queremos convertir las reuniones de grupo en mantener nuestra adicción a cualquier cosa ahí, ¿verdad? Y no es eso, nos tenemos que liberar. De alguna manera tenemos que mostrar que somos personas libres. Liberadora también. Ojalá, yo espero en Dios, fíjese. Nunca lo he oído. Se los digo así de todo corazón. Nunca he oído eso.
Pero qué hermoso si un día a una ultrella nacional llegue alguien dando una vivencia y diga, fíjense que a mí me eligieron de alcalde y yo liberé la administración municipal de toda corrupción. No hacer lo que, ay hermanos, es que yo me alejé porque como me hice alcalde, entonces me alejé del movimiento. ¿Para qué chirondas así? Qué hermoso si un día llega un cursillista a decir, hermanos, yo estoy en el Congreso de la República y he promovido una ley en donde se quiten esas comisiones que se les han autorizado, quizás hasta ilegalmente a las autoridades por obras y por todo eso, y hemos hecho que se hagan buenas escuelas, que los maestros sean bien remunerados. Qué hermoso si un día tenemos eso. Y qué hermoso también si un día llegaran a decirnos, yo fui presidente o presidenta y realicé mi administración con los principios del Evangelio, porque Cursillo de Cristiandad me enseñó así. Yo he tenido experiencias de otros países donde los cursillistas han sido los que han sacado administraciones excelentes en municipios, en repúblicas y en congresos. Eso es una evangelización que nos libere. La evangelización, la nueva evangelización, tiene que tener al laico. Oigan bien, y aquí también involucramos a las laicas, ¿verdad? Ya no hay necesidad de decir laica y laico, no. Al laico como protagonista principal de la evangelización. Yo les contaba que el Papa Juan Pablo II vino a República Dominicana a celebrar los 500 años de evangelización y fue bien precioso. Y en ese documento, el documento de Santo Domingo, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, quedó un número precioso donde dice que los laicos son la mayoría de la iglesia y por eso tienen que ser protagonistas de la evangelización. Protagonistas, no un personaje secundario, no alguien ahí que llena nada más espacios, no, tienen que ser protagonistas, ¿no?, de la evangelización. Esta es la forma, esta es la nueva evangelización que necesitamos. Protagonista quiere decir, y no se me vayan a ofender, que ya los laicos dejen de ocupar bancas en los templos. Yo les cuento siempre, y ya se los he contado a ustedes posiblemente, ¿verdad?, de aquel cursillista que salió de su cursillo el sábado, aquí los clausuramos sábado, salió del cursillo el sábado y el domingo ahí estaba en la misa de las 6 de la mañana, estuvo en la misa de las 10 de la mañana, estuvo en la misa de las 4 de la tarde, estuvo en la misa de las 7 de la noche. El lunes, ahí estaba otra vez
en el templo. Y le digo yo, qué bueno, usted sí está practicando el trípode, está fortaleciendo su piedad. Y me dice, sí, padre, me dice, yo salí tan, pero tan con ganas de seguir a Dios, que aquí me quisiera estar todo el día y quizá toda mi vida. Ay, ¿para qué me lo dijo? Y le dije yo, mire, váyase Aragán, aquí no lo quiero yo, váyase. La evangelización no es aquí, la evangelización es allá, allá en los ambientes. Por eso tiene que hacerse desde un laicado que sea protagonista de la evangelización. No es cuestión de irle a decir a los párrocos, si tienen un plan, qué bueno. Padre, ¿en qué podemos ayudar en el plan parroquial de evangelización? Y él les va a decir, y hagan. Pero si no hay plan, hay que decirle, Padre, mire, aquí nosotros tenemos este plan de evangelización, si nos permite desarrollarlo. Y háganlo también. Háganlo, sí. Cursillos de cristiandad, sin ponerle el título de cursillo de cristiandad, es un sistema de evangelización excelente en sus tres tiempos, dicen ustedes, ¿verdad? En el precursillo, en el cursillo y en el poscursillo. Es un sistema de evangelización. Lo que pasa que hemos sido aragancitos y hemos reducido al MCC en su método, lo hemos reducido nada más al cursillo 3 días. Y eso no es evangelización. Por eso es de que queremos, ay, sí, es que la evangelización eso es, y que hay que aceptar que no estén casados por la iglesia, hay que hacer... No, no. La experiencia de un cursillo tiene que ser para aquellos bautizados, no evangelizados, que nos dice hoy esta nueva evangelización. Para mí, por ahí tendría que ir una nueva evangelización. Quizá le podríamos agregar también un poquito inculturada. ¿Qué quiere decir esto, inculturada? Quiere decir que no vayamos nosotros a imponer nuestros métodos, que no vayamos nosotros a imponer nuestras maneras de pensar, sino la manera de pensar desde el Evangelio. Por eso la mentalidad de cursillos, eso es, responde a una verdadera evangelización. Por eso es de que muchas veces los sacerdotes no entienden el método de precursillo, cursillo y poscursillo. Eso es una evangelización integral. En el precursillo preparo el corazón. En el cursillo hago posible el encuentro personal con Cristo. Y en el poscursillo entrego en la evangelización a ese Cristo que a mí se me dio. Y regreso, como dice el Evangelio de hoy, a mi casa, a vivir con mi familia, a contarles lo que Dios hizo por mí y también a mis hermanos. Esto, hermanos y hermanas, es la nueva evangelización y es a lo que nos estamos enfrentando, a una sociedad que ha recibido la semilla del evangelio, pero ha
quedado como el primer camino superficial, como las que cayeron en piedras que no ha penetrado y se ha muerto, o como la semilla que cayó en espinas y los afanes de la vida ahogaron a la planta que quiso nacer. El evangelio es bien tremendo, porque cuando Jesús explica esta misma parábola, ya lo vamos a repetir en la liturgia, Jesús dice, aquellos dice que por los afanes de la vida, el dinero, las cosas materiales, no dejan, son aquellos que reciben con alegría la palabra de Dios, dice, y dicen, ay, sí, dices que ese cursillo a mí no se me olvida. Pues sí, lastimosamente no se le olvida y ahí anda en adulterio, siendo injusto, en una vida pagana, en una vida pagana. Eso es el gran desastre de la evangelización. Yo me quedaría acá. Pienso que he intentado dar algunas ideas que dejen clara la mentalidad, por qué necesitamos una nueva evangelización. De colores se visten los campos.